Bueno, la tuberculosis es una enfermedad, es una infección que es mortal, ¿no? Más o menos, bueno, al año tenemos más de 110 casos al año, ya por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el Perú. La población de Villa El Salvador es una población que también es bastante afectada por la tuberculosis. Además también otras zonas de Lima Sur, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, ¿no? Las zonas donde hay más casos de tuberculosis son Villa Salvador y Villa María del Triunfo. Correcto, correcto. Bueno, Doctora Belén, ¿qué cosa es lo que, en todo caso, ahora un poco que nos comente estos datos de prevalencia de los casos de tuberculosis o de incidencia incluso de los nuevos casos que hay por año? ¿Por qué es que existe todavía la tuberculosis en nuestro país? Menciona que es una enfermedad infecciosa la tuberculosis, es decir, cuando hablamos, amigos televidentes, de las enfermedades infecciosas, pues hablamos aquellas enfermedades producidas por algunos gérmenes, por algunos agentes que ocasionan pues un daño en nuestro organismo. Dentro de los gérmenes que conocemos pues existen bacterias, virus, hongos, parásitos. De pronto en este caso, doctora Belén, ¿cuál es el causante? ¿Qué tipo de germen y cuál sería el germen causante de la tuberculosis? ¿Y por qué nuestro país tiene, digamos, casos de tuberculosis que me parece que en el mundo entero, no necesariamente en todos los lugares podemos encontrar? ¿Nos podría explicar un poquito de ello, por favor? claro. Bueno, la tuberculosis es una infección que va a ser ocasionada por el bacilo de Mycobacterium tuberculosis. Este bacilo, bueno, se transmite por un contagio, ¿no? De una persona que está infectada Una a otra bacteria, entonces. persona de una bacteria, exacto. Una bacteria del tipo de bacilo. Y bueno, esto se va a transmitir por contagio, como mencionaba. Generalmente es una persona que está tosiendo, que tiene síntomas respiratorios, ¿no? Ajá. Y logra contagiar a otra persona una persona sana, ¿no? Que está cercana a ella. Correcto. Usualmente los contagios, bueno, pueden ocurrir en diferentes lugares, ya que es bastante fácil de transmitir, porque como es por vía aérea, bueno, se transmiten fácilmente. Al momento de toser, la persona infectada va a botar gotitas de saliva que van a quedar en el ambiente o que puede coger la otra persona, ¿no? La persona sana. Y así es como se produce la infección. Bueno, es difícil de controlar por esto, por el tema de que es una infección de vía respiratoria, vía aérea, al igual que también ha sido difícil de combatir la infección por COVID, ¿no? Claro, Que también ha sido una infección por vía aérea. Obviamente la infección por COVID es mucho más contagiosa que la de la tuberculosis, pero tienen casi un similar tipo de infección. Ahora, los factores de riesgo que van a hacer que una persona sufra de tuberculosis es una persona que tiene desnutrición, los pacientes que no están alimentándose bien, las personas que tienen alguna enfermedad, ¿no? Como por ejemplo diabetes, pacientes que tienen cáncer, personas que tienen alguna enfermedad que hace que su sistema inmune esté bajo, ¿no? O débil. Ya personas que están infectados con VIH. Entonces, todas esas patologías pueden hacer que nuestras defensas bajen y podríamos ser fácilmente contagiados o adquirir esta infección. Correcto. Entonces, bueno, aparte de eso hay otro tipo de factores, ¿no? Sociales, como por ejemplo la pobreza, también el tema del hacinamiento en las viviendas, que podría hacer que uno se contagie más fácilmente. Correcto, correcto, doctora. Eso un poco también es importante resaltarlo, ¿no? ¿Por qué en algunos países casi la tuberculosis es inexistente o hay muy pocos casos y por qué en otros se ven más afectados? Comenta justamente de que existen algunos factores asociados como la baja de la inmunidad, como la baja de la capacidad inmunológica de algunas personas que obviamente bajo diferentes circunstancias, en diferentes condiciones,
podrían pues bajar su inmunidad por desnutrición, por de repente algunas enfermedades crónicas, y de esta manera ser susceptibles a esta infección. Quiere decir, doctora, que en una persona que tiene una competencia inmunológica íntegra, por decirlo así, digamos, está bien nutrida, no tiene ninguna enfermedad de fondo, ¿es más difícil que se contraiga esta enfermedad de la tuberculosis? Exacto, sí, precisamente es la principal indicación que se le da a los pacientes, ¿no? Que coman a sus adecuadas horas, que nunca descuiden su alimentación. Hay veces pacientes que por trabajo o por otros temas no logran comer adecuadamente y esto los predispone a que contraigan esta infección, ¿no? Que se contagien con la tuberculosis. Y bueno, lo otro, pues también las medidas higiénicas que también son indispensables para evitar el contagio, un lavado de manos adecuado, evitar estar expuesto, estar en lugares cerrados. Ajá. Antes esto era un poco más difícil, pero ahora con la pandemia, bueno, estas conductas ya han sido modificadas, ¿no? Y a la mayoría de personas evita estar en lugares cerrados, trata de mantener las ventanas abiertas, tanto de los autobuses o de las combis donde viajan, siempre hay que tratar de mantener el ambiente ventilado, ¿no? Igual también en las habitaciones, ventanas abiertas, para que entre una adecuada ventilación y bueno, también pues el lavado de manos, ¿no? Hay también algunas conductas que todavía algunos peruanos usan, bueno, hasta ahora vemos mucho es que al momento de repente brindar, se brinda de un solo vaso, ¿no? Entonces ahí también hay un riesgo de poder contraer algún tipo de infección, ¿no? De infección respiratoria, claro. Incluso tuberculosis. Evitar también estar, pues, si es que estoy tosiendo, si es que yo tengo algún síntoma respiratorio, bueno, si tengo tos, hay que cubrirnos la boca, ¿no? Con un pañuelo, con el antebrazo, para evitar que estas gotitas de saliva se dispersen por el ambiente, ¿no? Y contagiar a otras personas. Correcto. Eso también es importante para ayudar a prevenir. Correcto, claro que sí, doctora Belén. Es definitivamente, como bien lo dice usted, varias lecciones aprendidas durante esta pandemia. Una de las más claras definitivamente es que cuando ya usted nos comenta respecto de enfermedades infecciosas que se transmiten a través de la vía aérea, pues ya entendemos rápidamente, a raíz pues de esta pandemia que nos ha azotado, cómo es que debemos de protegernos efectivamente, el distanciamiento, la ventilación. Bueno, ahorita todavía seguimos utilizando la mascarilla, ¿no? Y la competencia de nuestro sistema inmunológico es importante. Es interesante hacer de pronto, doctor, una reflexión para nuestros amigos televidentes respecto de justamente los lugares donde se presentan estas enfermedades como la tuberculosis. Usted ha mencionado que hace falta que el huésped, que la persona esté un poco inmunodeprimido, de pronto no esté bien nutrida para que el germen, la bacteria de la tuberculosis lo afecte con mayor facilidad. Es por eso, amigos, de que en diferentes países desarrollados de pronto, donde hay menos desnutrición, además es una enfermedad de vía respiratoria, por lo tanto, si estamos conglomerados, hacinados, ¿no? En un ambiente en común entre varias personas, como se vive todavía en ambientes en nuestro país, entonces pues obviamente en países desarrollados, cuando no existen estos medios de facilitar los contagios, pues hay menos incidencia, mientras que nuestro país todavía es uno de los países que tiene una incidencia media de la tuberculosis, aunque ha disminuido, doctora, estoy seguro, a lo largo de estos años, pero sí es importante que resaltemos que existe todavía en nuestro país y que obviamente las condiciones sociales en las que se vive definitivamente afectan. Antes pues estábamos acostumbrados además a viajar en las combis o micros con todas las ventanas cerradas y esto, y felizmente que por lo menos también a raíz de la pandemia se han tomado algunas de estas medidas. Doctora Belén, quería consultarle respecto de cómo nos puede afectar la tuberculosis. Hemos conversado que básicamente es una enfermedad de la vía respiratoria principalmente, pero muchas personas en su casa no conocen respecto de lo que podría ocasionar la tuberculosis, esta bacteria, a nivel de otros órganos de nuestro organismo o a nivel general. ¿Podría la tuberculosis afectar, doctora, a otros órganos además de los pulmones, además de nuestra vía respiratoria? Claro, sí, claro, la tuberculosis, como bien mencionas, la tuberculosis ahora en la época de la pandemia, por el uso de mascarillas, bueno, la tuberculosis a nivel pulmonar ha disminuido, ¿no? Pero, sin embargo, la tuberculosis extrapulmonar quiere decir que
en cualquier otro órgano, porque la tuberculosis no solo ataca el pulmón, sino puede atacar el cerebro, puede atacar los intestinos, otros órganos, como por ejemplo también la mama, los testículos, ¿no? La piel incluso. Entonces, este tipo de tuberculosis ha aumentado, ¿no? Este tipo de tuberculosis también es difícil a veces de hacer el diagnóstico, generalmente se hace con biopsias, y bueno, para conocimiento de las personas, porque la mayoría de pacientes que tengo en la consulta piensan que solo la tuberculosis puede dar en el pulmón, ¿no? Y no es así. Exacto. Entonces, cualquier tipo de anomalía que puedan presentar o algún síntoma nuevo que presenten, siempre tienen que acudir al médico para pues hacerle el descarte y el estudio, porque quizás podría ser una tuberculosis, ¿no? Ya que en nuestro país se ven tantos casos de tuberculosis. La tuberculosis es una infección que es mortal, no puede ser mortal, puede ser muy peligrosa y bueno, es totalmente una enfermedad que puede ser silente en algún momento, ¿no? O sea, puede ser silenciosa, pero poco a poco puede ir avanzando. Okay. Entonces, hay que estar bastante atentos a algún síntoma que podamos presentar. Correcto. Ahora, correcto. Sí, justo para mencionar también que en la época de la pandemia, los pacientes que venían infectados con tuberculosis y más COVID, o sea, tenían las dos cosas, porque también puede tener tuberculosis y me puedo infectar de COVID, estos pacientes iban muy mal, ¿no? Generalmente pues eran pacientes que se complicaban mucho, ¿no? Correcto. Incluso algunos hasta han tenido, tenían mayor mortalidad. Obvio, correcto. Y habíamos quedado, doctora, después de que nos ha explicado muy interesantemente en qué consiste la tuberculosis, cuál es el germen y de qué manera nos puede afectar, surgió la pregunta, por supuesto que muchos televidentes tienen, porque seguramente lo han escuchado decir, que de pronto todos hemos tenido, gran parte de la población peruana de pronto ha tenido en algún momento contacto con esta bacteria de la tuberculosis. ¿La podemos llevar dentro, doctora, y no sabemos que la tenemos de pronto? Claro que sí, ¿no? Eso es lo que nosotros denominamos la tuberculosis latente. La mayoría de peruanos en algún momento ha tenido tuberculosis. Hay un gran porcentaje de nuestra población que sufre de tuberculosis. Entonces, si yo he tenido contacto con alguien que ha tenido tuberculosis, puedo tener esta enfermedad o puedo haberme infectado, pero sin manifestar síntomas, o sea, sin tener la enfermedad. Puedo tener la infección, pero sin tener la enfermedad, ¿no? Eso quiere decir que la bacteria o el bacilo se queda alojado dentro de nosotros y nunca tenemos síntomas, nunca vamos a presentar tos, nunca vamos a presentar fiebre, ninguna molestia, pero sin embargo la tenemos allí. ¿De qué depende de que esta infección se despierte, por así decirlo? Va a depender de que, bueno, a mí se me bajen las defensas, ya sea por alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, por un cáncer que tenga, porque, bueno, algún hábito que yo tenga, como por ejemplo el alcoholismo, o que incluso mi alimentación no sea adecuada. Esto podría desencadenar que esta infección se pueda despertar en cualquier momento, ¿no? Pero sí, gran parte de la población peruana tiene una infección, una tuberculosis latente, una infección allí dormida. Entonces, por eso siempre tenemos que estar, con una alimentación adecuada, como ya habíamos hablado al inicio. Por ejemplo, la mayoría de médicos que estamos expuestos a este tipo de pacientes con infecciones tuberculosas, que los atendemos todo el tiempo en la emergencia, la mayoría de nosotros tenemos la tuberculosis latente, ¿no? Que es la tuberculosis que está ahí, la infección en nuestro cuerpo, ¿no? Solo que de repente no se desarrolla porque siempre tratamos de llevar algún hábito adecuado, ¿no? Un cuidado adecuado, una alimentación adecuada, etcétera. Claro que sí, mientras mantengamos pues nuestro nivel de defensas que mantienen ahí aislado, que lo mantienen en línea ahí a la bacteria de la tuberculosis, pues definitivamente podemos tenerla incluso en nuestro organismo, pero
no nos está ocasionando la enfermedad. A propósito de lo que comenta, efectivamente, pues el personal de salud muchas veces está expuesto. Recuerdo con mucho cariño al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde tuve la fortuna de hacer el internado, pero que era una pues de las sedes más importantes de tratamiento para la tuberculosis. Un saludo para todo el personal del Hospital Hipólito Unanue, así como para el Hospital de Villa Salvador y grandes hospitales que se encargan pues de abordar este manejo y tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Sin embargo, muchos establecimientos periféricos son los que principalmente, de eso vamos a conversar en este momento, principalmente se encargan de brindar el tratamiento inicial para la tuberculosis. Doctora, ¿por qué? Quería consultarle en primer lugar para que nuestros pacientes se enteren, siendo la tuberculosis una enfermedad predominantemente respiratoria, aunque ya hemos entendido que se puede dar en otros órganos, ¿cuáles serían aquellos síntomas, doctora, que podría reconocer los pacientes a los que tendría que estar alerta para poder rápidamente abordar una consulta médica ante la posibilidad de que pueda tener tuberculosis? ¿Y cómo se diferencia de los otros tipos de infecciones respiratorias, ¿no? Bueno, primero que el paciente tenga una tos que dure más de 15 días. Eso es típico de la tuberculosis. También hay otros síntomas como por ejemplo fiebre, a predominio nocturno, ¿no? En las noches es que me da más fiebre. Además, sudoración excesiva, una sudoración que incluso el paciente se va a dormir y bueno, se levanta con toda la sábana totalmente mojada, ¿no? Una sudoración excesiva, también a predominio en las noches, baja de peso, una baja de peso de 5 kilos en 2 semanas o quizás en un mes. También puede haber algunos pacientes ya con una infección un poco más avanzada, a veces vienen con tos con sangre, ¿no? Presentan tos con presencia de coágulos. Eso también podría ser indicativo de tuberculosis. Bueno, esos son los principales síntomas que uno puede sospechar que pueda tener tuberculosis. La tuberculosis, bueno, el diagnóstico es bastante sencillo, hay que estar bastante alertas a estos síntomas. Y lo que quería mencionar también es que a veces los síntomas no se presentan todos juntos, porque eso también me preguntan mucho mis pacientes, ¿no? A veces solamente vienen con baja de peso. Claro. Entonces les tomamos los exámenes y les decimos que tiene tuberculosis y me dicen, no, pero no todos. No necesariamente tiene que tener tos para pensar que es tuberculosis, ¿no? Sino puede presentar solamente uno de todos los síntomas que he mencionado. Puede ser que solo presente fiebre, puede ser que solo presente baja de peso, o que solo tenga tos, o que solamente tenga el sangrado y ningún otro síntoma. Si presenta alguno de estos síntomas, ya sea juntos o aislados, podría tratarse de una tuberculosis. Correcto, doctora Belén, y muy interesante lo que nos comenta, amigos, atentos a los síntomas, pero además, obviamente, ya mencionó la doctora Belén cuáles son aquellas características, ¿no?, del entorno socioeconómico, de tus características personales, de tus hábitos nutricionales, de tu estado, de tu condición, que de pronto podrían hacerte sospechar ante la aparición de cualquiera de estos síntomas de que podría ser pues una infección por tuberculosis y obviamente acudir prontamente al establecimiento más cercano para el diagnóstico, que como dice la doctora se puede realizar desde el primer nivel de atención. Doctora, ¿cómo estamos con el tratamiento de la tuberculosis? Es un tratamiento, tengo entendido, largo, ¿no? Para que lo sepa nuestro público televidente. ¿Se llega a tratar oportunamente de manera efectiva? ¿El tratamiento es largo? Entiendo que la automedicación ahora de muchas personas ha hecho de que hayan gérmenes resistentes. ¿Cómo se está abordando el tratamiento de la tuberculosis? Claro, sí. Bueno, primero que el paciente llega, se le hace el diagnóstico bastante sencillo mediante una prueba de esputo, de una prueba de la flema, la cual demora el resultado en salir máximo un día, incluso puede salir en horas, y bueno, una radiografía de pulmón, ¿no? Para hacer el diagnóstico es bastante sencillo. La mayoría de hospitales y establecimientos de salud, como los centros de salud, los puestos de salud, están equipados como para hacer el diagnóstico. Lo segundo es de que ahorita apenas se le toma la prueba del esputo, de la flema, a esa prueba se le hace un estudio para saber
qué tipo de medicamentos son los que van a curarme ese tipo de tuberculosis. Quiere decir si es que el paciente es sensible o resistente a los medicamentos que yo le voy a dar, ¿no? Entonces, esa prueba sí puede demorar un poco más, máximo una semana, pero ya nosotros, desde que tenemos el resultado positivo, le iniciamos tratamiento. El tratamiento es gratuito, es totalmente gratuito y lo brinda pues nuestro estado. El tratamiento es largo, dura 6 meses. Hay varios tipos, como había mencionado, de tuberculosis, ¿no? Tuberculosis sensible, la cual se cura con pastillas. El tiempo de duración es 6 meses, pero hay otros tipos de tuberculosis que son resistentes, ¿no? Si son resistentes, pues el tratamiento puede durar más de 1 año. Pero obviamente nosotros apenas llega el paciente les hacemos ese estudio de resistencia, ¿no? Y se le hace el cambio de tratamiento de requerirlo. Entonces, lo que sí quiero mencionar es que el tratamiento para la tuberculosis es exitoso, la gente se cura de la tuberculosis, es una infección que tiene cura, ¿ya? Entonces, más importante es hacer el diagnóstico precoz para que el paciente se cure exacto, y que no tenga muchas complicaciones, ¿no? Correcto. Que no tenga muchas complicaciones. Además que si yo empiezo el tratamiento más tarde, mientras más tarde empiece el tratamiento, primero que pueda afectar a otros órganos, como el cerebro, los intestinos. Segundo, que puedo contagiar a más personas. Claro. Y tercero, que si empiezo el tratamiento muy tarde, quizás pueda quedarme con alguna secuela, ¿no? Correcto. Qué importante información, doctora Belén, la que nos ha brindado el día de hoy. Definitivamente hay cura para la tuberculosis, consiste en un tratamiento un poco largo, los medicamentos muchas veces tienen efectos indeseables, pero que se van tolerando conforme uno avanza en el tratamiento, y lo importante finalmente es salvaguardar la vida y la integridad de los órganos que pueden ser dañados de gran medida con este germen, con esta bacteria de la tuberculosis. Doctora Belén, le agradecemos muchísimo. Sabemos que ustedes cumplen un rol muy importante, tanto el hospital como también los establecimientos de salud, quienes brindan, están más cerca de pronto a la población y les pueden brindar desde ahí los tratamientos para que lo sepan, y además, como dijo usted, son gratuitos. Le agradecemos muchísimo, doctora Belén. El tiempo siempre es corto en televisión. Vamos a volver a invitarla, por supuesto, cuando abordemos un tema relacionado con su especialidad. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por todo.